la solución, ¿ok? Entonces, cuando yo aquí no he agregado ninguna fracción, el volumen es 0, tengo 5 milimoles de ácido acético, que sería 50 por punto 1, B0 C0, ¿sí? Al inicio tengo B0 C0, y sería 50 por punto 1 igual a 5, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Sí, maestra. Ok. Entonces, aquí tengo mi tabla de variaciones. Entonces, al inicio tengo B0, C0, por lo tanto, de acetato no tengo nada. Y el pH, ¿a cómo lo calculo? Cuando tengo un ácido solo, ¿cómo calculo el pH? ¿Con la ecuación de Henderson? No, porque no tengo la base. Tengo Ah, solo el ácido. Es el pH es igual a menos logaritmo de H3O, ¿no? ¿De qué? El pH es igual a menos logaritmo de H3O, ¿no? Del protón. Ajá. Pero no sé cuántos protones tengo libres. Mm, ¿Cómo se calcula cuando Cal- tengo un ácido? ¿Qué es lo que calculamos? La Para K saber 0 y después alfa qué. por si 0 pH. ¿Cuánto? Mm. No te escuché. No se aplica Primero, la de pK1 es igual a 2 veces el pH más el logaritmo de la concentración inicial y despejamos el pH. No. Primero tenemos que calcular K en C0, ¿no? Para sí, saber si es fuerte, débil o de fuerza media. O sea, todo lo que hemos visto, sí, aquí lo vamos a usar en las curvas de valoración. Entonces, voy a valorar un ácido. Tengo un ácido que no sé si es débil, fuerte o de fuerza media. Pero para calcular el pH del ácido del inicio, si yo sé la concentración, puedo calcularlo. Entonces, ¿cuánto vale el pH inicial? ¿Cómo lo calculo? sería menos logaritmo de la raíz cuadrada de K por la concentración de H acético. De K por C0, Ajá, bueno, sí. un medio del pKa menos un medio del logaritmo de la concentración. Sí. ¿Sí? No importa si es débil, fuerte o de fuerza media. Ah, no sé. Sí, entonces, o sea, hemos estado viendo todo esto y digamos que en el examen, en el último examen, necesitan ya haber corregido todos los errores que tienen en los conceptos, ¿sí? Pero entonces, cuando empezamos el curso, vimos cómo calcular, ¿sí? El pH de un ácido, el pH de una base, teníamos K entre cero y veíamos si podíamos aproximar o no, o usábamos la cuadrática, ¿sí? Cuando hicimos el examen, bueno, y vimos también las fracciones que podíamos tener y cómo calcular entonces el pH si tenía un ácido inicialmente, una base inicialmente, un anfolito inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso ya lo vimos. En la curva de valoración vamos a usar todo eso. Entonces aquí, ¿cuánto vale K en C0? Mi K vale 10 a la menos 476 y C0 es 0.1. Eso es lo que me dijeron que querían, 0.1. Entonces la K, ¿sí? Es 10 a la menos 476.
y tengo una concentración inicial de 0.1. Al inicio, entonces, ¿cuál es el pH? Menos logaritmo de la raíz cuadrada de K por C0. Pues, ¿cuánto vale? Ah, espérame. 2.8. 2.88, ¿sí? Ah, sí. Pero tú estás asumiendo que es débil y por eso lo hiciste así, Sí, es que aquí tenía unos apuntes. ¿sí? Lo vi así, sí. Entonces, o sea, cuando estuvimos estudiando cómo íbamos a evaluar los ácidos, las bases, ¿sí? Primero calculábamos K en C0. En este caso, K en C0 es igual a 10 a la menos 3.76, porque tengo K en C0, K es 10 a la menos 4.76 entre 10 a la menos 1, y me queda 10 a la menos 3.76. Como 10 a la menos 3.76 es menor que 10 a la menos 2.6, que era nuestro límite para el 5%, entonces es débil y puedo usar esta aproximación, que es igual a un medio del pK menos logaritmo de la concentración, menos un medio del logaritmo de la concentración, y da 2.88 el pH inicial, y entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Ah, ok. Va. Y entonces aquí está, justo está un medio, ¿sí? De pK, que es K10, menos 0.5 por logaritmo de la concentración, que es M3, y da 2.88. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos visto lo vamos a usar ahorita en las curvas de valoración. Entonces, antes del punto de equivalencia, ¿en qué valor tengo el punto de equivalencia? ¿En cuántos mililitros? ¿Y cómo lo calculo? ¿Quién dice yo? ¿Por qué se llama punto de equivalencia? Porque tengo las milimoles equivalentes según la estequiometría de la reacción iguales. Entonces, en el punto de equivalencia, B0C0 tiene que ser igual, ¿sí?, al volumen agregado por C. Y el volumen agregado es el volumen de punto de equivalencia. Entonces, aquí lo tengo, ¿sí? Tengo M2 por M3 entre M4, que es la concentración que tengo para que me dé el volumen que me voy a gastar para el punto de equivalencia. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí. Bueno, entonces, aquí voy a aumentar voy a insertar, ¿sí? Para que aquí tengo yo el inicio. Y luego tengo antes del punto de equivalencia, ¿sí? Y ya sé hasta dónde voy a tener antes del punto de equivalencia. Va a ser menor a 16.767, ¿sí? ¿Ok?
Sí. Ahora, no lo pongo normalmente porque si cambio la concentración, pues el volumen de punto de equivalencia va a cambiar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí ya sé qué voy a hacer. Ujú. Aquí le voy a decir, bueno, mejor se lo hago luego. Entonces, hasta aquí es punto de equivalencia, porque el volumen, sí, debe ser menor a 16.6. Aquí va a ser el punto de equivalencia, y aquí va a ser después del punto de equivalencia, porque ya estoy después de ese volumen. Ujú. Y esto se cumple hasta el final, ¿ok? Entonces ya tengo que este es el inicio, aquí tengo el punto de equivalencia, todos estos puntos son antes del punto de equivalencia y todos estos son después del punto de equivalencia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la fracción que tengo de cada uno de ellos, de lo que estoy agregando de mi volumen, ¿sí? Entonces aquí tengo un volumen de 0, así que tengo 5 milimoles, tengo 0 de acetato y tengo 2.88. ¿Ok? Cuando agrego 1.66, ahora ¿cómo calculo el pH? Cuando tengo eso, voy a tener las milimoles iniciales, que son 50 por 0.1, menos 0.3, que es la concentración del OH, por el volumen que agregué del OH. ¿Ok? Y entonces esas son las milimoles. ¿Sí? Entonces, las milimoles que estoy agregando son 0.5 de la base. Y entonces tengo ahora 4.5 milimoles del ácido y 0.5 milimoles de la base. Ahora, ¿cómo calculo el pH? Con la ecuación de Henderson. Ahora sí tengo la ecuación de Henderson porque tengo la base y el ácido, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Hay dudas? Ahora, si no hay dudas, ¿alguien tiene duda? Nada más la columna del volumen. ¿Cómo sabemos qué volumen le agregamos? Ah, bueno, aquí yo lo estoy poniendo. Entonces, aquí, yo lo que hice fue, tengo, ¿sí? Que voy a poner una fracción de 0.1 por la concentración de la sosa, que es esta, ¿sí? Digo, este 0.1 del 16.667. ¿Ok? Entonces pongo un volumen de 0.1 por este, 1.667. ¿Ok? Sí. Luego pongo 0.2 de 1 del volumen de punto de equivalencia. 0.2 por volumen de punto de equivalencia. Y así me voy. 0.3, 0.4, 0.5. Es una fracción del volumen de punto de equivalencia hasta que llego a 1. En 1 llegué al punto de equivalencia. ¿Sí? Y entonces así yo puedo checar pues cuántos puntos voy a poner antes y cuántos puntos voy a poner después. También lo que puedo hacer
es dividir el volumen de punto de equivalencia. Entre lo que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, 0.05. Y entonces, eso que estoy dividiendo son el número de puntos que voy a tener, ¿sí? Antes de llegar al punto de equivalencia. Entonces van a ser un montón, ¿no? Entonces no tiene caso. Entonces aquí, realmente yo lo estoy dividiendo por punto por 1. Para no tener todo eso. Entonces yo lo divido y le sumo una cantidad para tener el número de puntos que quiero. Ya depende de cuántos puntos le quiero poner. Entonces, divido aquí, X es la fracción de volumen al punto de equivalencia, porque quiero un número de puntos aquí, llego a 1, donde es el punto de equivalencia, y un número de puntos acá. Después del punto de equivalencia. ¿Ok? Y puedo seguirme todavía más puntos si quiero. ¿Sí? Y de todas maneras voy a seguir después del punto de equivalencia. Y tendría más puntos. ¿Ok? Pero entonces, resumiendo, ahorita ya calculamos el pH al inicio. Tuvimos que evaluar K en C0 para saber el pH que tengo. Y entonces aquí yo estoy poniendo las cantidades de milimoles que tengo al inicio, no tengo nada de acetato. Cuando estoy antes del punto de equivalencia, ¿sí? Pues agrego un volumen de sosa, ese volumen agregado de sosa, ¿sí? Es 1.66, así que las milimoles que me van a quedar van a ser el volumen, las milimoles iniciales, que eran 5, menos la concentración por el volumen que puse, que es 0.3 por 1.66, y entonces, aquí tengo eso, tengo N2, que es la concentración del ácido acético por 50 mililitros, ¿sí? De 0,0. Menos, ¿sí? C18, que es el volumen de sosa por su concentración, que es N4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el número de milimoles que me queda son 5 menos el volumen que agregué de sosa por su concentración, y entonces es 0.5, ¿sí? Y entonces me quedan 4.5. Y por mi reacción, le puse el ácido acético más sosa, me da acetato más agua. Así que ese 0.5 se convierte en acetato. ¿Estamos de acuerdo? ¿O va de nuevo? Ahora. Está bien. Ok. Entonces ahora, ¿cómo calculo el pH? Con Henderson-Hasselbalch, me da un pH de 3.8. ¿Ok? Eso es porque es ácido débil. Porque si fuera de fuerza media, ¿sí? Una parte se me estaría disociando. Y entonces eso lo hago en todo lo que es antes del punto de equivalencia. Entonces, primero, pues, transformé 0.5 milimoles como va acumulado. Cuando ya tengo 3.33 mililitros, pues me quedan 4 milimoles sin reaccionar y una que ya es acetato. Y así sucesivamente hasta que llego al punto de equivalencia. Entonces, en esta zona, todos estos pH los voy a calcular con la de Henderson-Hasselbalch porque tengo, ¿sí? El donador y el receptor. Entonces lo puedo calcular. ¿Ok? Hasta que llego al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, ¿sí?
yo tengo ya aquí 5 milimoles. Y me quedan sin reaccionar, ¿sí? Pues unas milimoles que tengo que calcular, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculo el pH en el punto de equivalencia? Ya todas mis milimoles son de acetato. Ahora es la base. Es la base. ¿Y qué hago con la base? ¿Se puede calcular con menos log ¿Con los log de quién? de la base? ¿Cuánto tengo de base? 5 moles. Ah, milimoles. Milimoles, perdón. Pero, ¿qué concentración tengo de base? Lo que vi al inicio del ácido. ¿Cuánto? ah, punto 1, creo es. ¿Punto 1? ¿Por qué? Concentración. ¿Qué concentración tengo de la base? Pues sería el número de milimoles entre el volumen que ha añadido, ¿no? A ver, tengo 5 milimoles. ¿De cuánto lo voy a dividir? Entre el volumen total, Ah, exacto. ¿Cuál es el volumen total? los 16 que agrega y los 50 que tenía al 50 que inicio. teníamos. Ok, entonces son 5 entre 66.666667, ¿no? Porque yo inicialmente tenía 50 mililitros de ácido acético. Y le estoy agregando, bueno, 50 mililitros de ácido acético con una concentración de 0.1, ¿sí? Aquí está 50 por 0.1. Y ahora, ¿sí? El volumen que tengo en el punto de equivalencia son 50 más 16.767, que es el volumen que me gasté para el punto de equivalencia. Y tengo que calcular, ¿sí? Aquí, ¿sí? ¿Cuál es la concentración que tengo? Digo, ¿cuál es la concentración que tengo de la base para calcular el pH? La concentración da de 0.075 y con eso puede calcular el pOH y ya después el pH. Entonces, tengo 0.075 la concentración del acetato, ¿sí? Sí. Entonces, cabe entre C0, ¿cuánto vale? Para ver qué tipo de base es. ¿Se dan cuenta que todo lo que hemos visto en todo el curso ahorita lo estamos usando? Pues ya para evitarnos eso usamos la cuadrática. Pues como quieran. ¿Cuánto vale cabe? 9.24. 10 a la menos 9.24, ¿sí? Y mi concentración de base es 0.075, que es lo que me dijeron, ¿no? Entonces, Es una base débil. es una base débil. Entonces, ¿cómo calculo pOH?
Un medio de PKB menos logaritmo de C0. Bueno, de la concentración. Menos un medio del logaritmo de C0. Entonces, ¿cuánto da? El pOH da de 5.18. Y entonces, ¿cuánto es el pH? 14 menos el pOH. Pues, ¿cuánto es eso? 8.81. Ok, está bien, ¿no? ¿Sale? Ahí está 8.81. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahora aquí tengo las milimoles de acetato son 5 y las milimoles del ácido acético, ¿cómo las saco? ¿Cómo las saco? Pues tiene que conocer alfa, ¿no? Para que sea alfa por C0. Pues, no tengo que conocer alfa. Aquí es igual acá. Del ácido acético. KW sobre KB. ¿Qué? KW sobre KB. No, pero para el ácido acético. ¿Sería el de productos entre reactivos, maestra? Así es. Hasta la K, que es igual. Sí. ¿Cuál K es es igual el a Joan equilibrio del ácido acetato acético? entre el ácido Tengo el ácido acético con el acético que me da hidróxido. acetato más protón, ¿no? Esa es la K. El equilibrio de disociación del ácido. Entonces tengo ácido acético que se disocia en acetato más el protón. Si yo sé la K, tengo 10 a la menos 4,76.
Y eso va a ser productos entre reactivos, la concentración del acetato por la concentración del protón entre la concentración del ácido acético. ¿Puedo saber la concentración del acetato? Sí, porque tengo 5 milimoles entre el volumen total. ¿Sí? Que sería 16.66667 más 50. Esa sería la concentración del acetato. La concentración de protones, sí, es 10 a la menos 8,817. Acá, sí, es 10 a la menos 476. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar el ácido y pásala acá dividiendo y ya calculo cuánto tengo del ácido acético en esa condición del punto de equivalencia. ¿Quedó claro o no? ¿Se los vuelvo a explicar? Quedó claro. ¿Todos les quedó claro? Sí, vuélvalo a explicar, por favor. Ok. Entonces lo voy a escribir aquí, porque este sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo que la K es igual a la concentración del acetato por la concentración del protón entre la concentración del ácido acético. ¿Ok? Porque el equilibrio de la K del ácido es igual a esto que tenía acá arriba, ¿no? Tenía el ácido acético, esta es la reacción. Ok. Entonces aquí tengo que esto es igual a la disociación del ácido es igual al acetato más el protón. ¿Sale? Y entonces esta es la K y entonces tengo esto. Ahora, cuando yo llego al punto de equivalencia, aquí tengo milimoles del acetato, que todas ya se convirtieron, las del ácido en acetato. Estoy en el punto de equivalencia. Entonces, ¿cuál es la concentración que tengo de acetato? Entonces, tengo 5 entre el volumen total del acetato. Entonces, 5 milimoles, la concentración de acetato es igual a 5 milimoles entre el volumen total que he gastado, que son 50 mililitros iniciales del ácido acético que puse, más 16.66666, ya me pasé de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, estoy bien. ¿Ok? Esta va a ser la concentración del acetato. ¿Ok? La concentración del protón va a ser igual a 10 elevado a la menos el pH que tengo, que es 8.81. 8.81, 75, 30, 63. ¿Ok? Entonces, la K es 10 a la menos 476. Y entonces, si yo pongo estas tres concentraciones, pues de aquí, de esta K, fue el ácido acético. Entonces, el ácido acético va a ser igual al producto de la concentración de acetato por la del protón entre la Ka. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso voy a conocer la concentración. Pero yo estoy poniendo milimoles. Entonces, cuando encuentres la concentración del ácido acético, para poner aquí las milimoles, las tengo que multiplicar por el volumen total que tengo, que es 50 más 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, ¿no? ¿Queda claro? Yo quiero milimoles del ácido acético. ¿Sí? Entonces, primero calculo la concentración del ácido acético y luego la multiplico por el volumen, que es ese. ¿Quedó claro?
¿A quién no le quedó claro? Todo esto es en el punto de equivalencia, que es donde lo quiero saber. Entonces, ¿lo pueden calcular? Ya le di todos los datos del acetato, del protón, de la K. Entonces, para calcular la concentración, y luego, ya que tengo la concentración, lo multiplico por el volumen total. Y ya. ¿Ok? ¿Ya lo calcularon? La concentración da de 6.68 por 10 a la menos 6. La concentración. Ok. A 6.68 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Y eso multiplicado por el volumen, por el volumen total da 4.45 por 10 a la menos 4. Ok. Pero yo creo que por los dígitos, y más o menos, ¿sí? La cosa es que tengo muy poquito. Sí. Aquí 4 puntos y fracción por 10 a la menos 4 milimoles. Entonces ahí estoy en el punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, y aquí, bueno, va la gráfica, ¿no? Así. ¿Ok? Porque aquí sí tengo todos los valores de pH, que es lo que grafico, el pH en función del volumen. Y entonces ahorita vamos aquí, en el punto de equivalencia. ¿Ok? Entonces, ahora, en este es el que tengo el valor de 8.3. Porque estoy aquí poniendo los puntos de más menos 1 ¿cómo se llama? Del indicador, donde voy a ver el punto de equivalencia. Por eso tengo el 8 cacho. Entonces esta barra la voy a mover para ver este punto. ¿Sí? Entonces aquí está el punto de equivalencia, que es 16.66667 y que da 8.81. ¿Ok? Y aquí está, pues estaba como en 8.83, 8.3, que es donde veo el vide,
del indicador. ¿Ok? Que estoy usando. Ahora vamos a ver cómo le hacemos para sacar ahora las milimoles después del punto de equivalencia. Entonces, después del punto de equivalencia, ¿cuántas milimoles tengo del ácido acético? Los mismos. Bueno, aquí tengo que calcular, ¿sí? Después del punto de equivalencia, ¿cuántos milimoles voy a tener? Y calcular el pH. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? No son los mismos porque yo tengo ahora un volumen de sosa que me queda en exceso. ¿Sí? Entonces voy a tener 14 más logaritmo del volumen que yo puse por la concentración de sosa menos lo que me gasté en el punto de equivalencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a ser el pH. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, después del punto de equivalencia, aquí lo tengo, ¿sí? O sea, yo tengo la reacción que es el ácido acético más OH que me da el acetato más agua. Entonces, antes del punto de equivalencia teníamos las milimoles iniciales, le restábamos lo que poníamos de sosa, PC, y lo dividíamos entre el volumen total para la concentración, pero para las milimoles era B0C0 menos BC. ¿Ok? Ahora, en el punto de equivalencia, es lo que acabamos de calcular, que tengo épsilon del ácido acético, y eso lo calculamos, tengo lo mismo para el OH, y el acetato es B0C0, y calculamos el pH con el base, ¿ok? Después del punto de equivalencia, tengo épsilon B0C0, ¿sí? Y tengo BC menos B0C0, o sea, de sosa, yo tengo BC menos B0C0, ¿ok? Y tengo BC2C0 del acetato, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo el pH? Tengo la base, el acetato, pero también tengo el OH. Sería sumando las concentraciones de ion hidroxilo que nos da el acetato más lo que agregamos. O sea, tendríamos... A ver, pues a ver, háganlo. A ver qué les sale. Entonces, fíjense aquí, calculo 14 más logaritmo de C33
que son los mililitros que he puesto de OH, por su concentración. Y le resto, ¿sí? Lo que ya había puesto. O sea, yo aquí estoy calculando epsilon de este lado. Para cada parte. Entonces aquí, si tengo N33, ¿eh? Entonces esta concentración menos N2 por N3, ¿sí? Entre N2 más E33. Entonces vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es E33? El volumen este. N4 es la concentración de sosa, ¿sí? Y luego multiplico N2, o sea, esta milimoles de sosa menos las que me gasté hasta el punto de equivalencia, que es las milimoles totales que había puesto del ácido. A ver. Voy a apuntar esto. Entonces tengo 14 más logaritmo de C33 por N4. N4 es fijo, o sea que esta es la concentración, este es el volumen que puse, 17.33, 17, perdón, por la concentración de la sosa. Tengo que moverle aquí, si no, no puedo subir. Entonces tengo, ¿sí? C33 por N4 son las milimoles. ¿Sí? Entonces, voy a ver las milimoles y tengo aquí, tengo N2, son 50 mililitros de volumen inicial, por N3, que es 0.1, y esa era la concentración inicial de mi ácido. N4 es la concentración de la sosa, 0.3, ¿ok? Entonces me regreso a la función y tengo 14 más logaritmo de C33, que son los mililitros que he puesto por N4, que es la concentración de la sosa, que es 0.3. ¿Ok? Esas son las milimoles totales que puse de sosa. ¿Ok? Y esas milimoles les resto las que puse inicial del ácido, que es N2 por N3. ¿Ok? Y lo divido entre el volumen total, que son los 50 mililitros más los 17 mililitros que he agregado de sosa. Y saco entonces el pH y me da 11,17. ¿Estamos de acuerdo? ¿O va de nuevo? Está bien. ¿Alguien tiene dudas? O sea, calculo las milimoles de sosa y como le saco luego el logaritmo tengo el pH, entonces tengo 14, tengo el menos pOH, entonces 14 menos el pOH me da el pH, y entonces calculo el pH que es este. Y eso hago para todos los demás casos, porque voy aumentando la concentración de sosa. ¿Sí? Y aquí esta la tengo que llenar. Aquí tengo 5 milimoles, ya no aumentan, pero como voy aumentando el volumen, la concentración se va diluyendo.
Entonces aquí tendría que calcular las milimoles que me van quedando, ¿sí? De aquí hasta después del punto de equivalencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí tengo que hacer lo mismo que hice acá. O sea, voy a ir sumando los volúmenes y calculando cuánto valen las milimoles. Para hacer 33, aquí es algo no tengo fijo. Entonces tengo, esa es la 14, F32 se convierte en F33 por N2, que es la concentración más el volumen que tengo, que sería 50 más 33, más el volumen que tengo aquí es 32. Esa es la concentración, no, esas son milimoles. Son las milimoles del ácido acético. Pero aquí hay algo que no estoy fijando, pues no puede ser punto 1. Bien. Entonces tengo que calcular aquí las milimoles, no es la concentración. Pero bueno, entonces ahorita aquí ya tengo todos los valores del pH y puedo hacer mi curva de valoración. ¿Ok? Y vean cómo es esta curva. Entonces habíamos quedado que el pH inicial es 2.88. Cuando voy en la mitad, ¿cuánto debe ser el pH? Igual al pK, 4.76. En el punto de equivalencia nos está dando un valor de 8.81 y luego esto es después del punto de equivalencia. Y ya tenemos nuestra curva de valoración, ¿ok? Con nuestro intervalo de Villot. Como estamos usando la fenolftaleína, de 8.3 en adelante voy a ver el cambio a rosa mexicana. ¿Ok? ¿Dudas? Yo tengo una duda, maestra. Es que tengo la duda de cuándo se ocupa el épsilon. ¿Cuánto qué? ¿Cuándo se ocupa lo del épsilon? Ok, mira, más bien no es que se ocupe, sino que yo necesito calcular épsilon. Aquí esta es una tabla de variaciones molares. ¿Ok? Y tengo la constante de la reacción que es 10 a la 924. Entonces, al inicio yo tengo estas milimoles, B00, y agrego la sosa. Entonces, antes del punto de equivalencia, ¿sí? Yo voy a restarle lo que le puse de sosa, ¿sí? Entonces, yo sé, ¿sí? Esto sería al equilibrio, así como lo tengo. Tendría B00 menos BC más épsilon. Pero antes del punto de equivalencia, épsilon es muy chiquito. Entonces, lo estoy discriminando. Pero aquí no puedo discriminarlo porque es lo que me queda. Épsilon B0 C0.
Entonces, yo tengo la constante reaccional, porque aquí tendría epsilon B0, C0. Si yo quiero saber cuánto vale el epsilon, pues esto que está aquí, multiplicaría, o sea, tengo epsilon, calculé epsilon B0, C0 entre el volumen total, lo multiplico por el volumen total, y entonces tengo epsilon B0, C0, que son las milimoles de OH que no reaccionaron. Y entonces, de aquí yo sé cuánto es B0, C0 y puedo calcular epsilon. Entonces, aquí yo calculo epsilon, aquí está. Entonces, o sea, en la primera no lo puedo calcular, porque estoy al inicio y pues no hay epsilon. Pero aquí sí, aquí lo calculo y epsilon me da 2.9 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Estoy antes del punto de equivalencia. Y así lo calculo hasta que llego al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia yo voy a tener epsilon tanto en OH como en el ácido acético, ¿sí? Entonces aquí tengo epsilon por el volumen del punto de equivalencia por la B0C0, y epsilon en el punto de equivalencia, pues igual, epsilon del punto de equivalencia es igual a epsilon B0C0, ¿sí? Porque aquí ya no me queda prácticamente nada. Y después del punto de equivalencia, voy a saber cuánto tengo de sosa, y tengo que calcular epsilon B0C0 para saber cuánto tengo que queda sin reaccionar del ácido acético. ¿Ok? ¿Esto queda claro? Sí, maestra. Ok. Entonces, la curva del epsilon es esta. Entonces, yo calculo con estos epsilon que estaba calculando, ¿sí? Como yo puedo despejar de mi constante estas concentraciones, aquí tendría epsilon B0, C0 entre la concentración. Y como sé B0, C0, y en qué volumen estoy poniendo de exceso, ¿sí? Después del punto de equivalencia, pues puedo calcular cuánto queda aquí de epsilon todo el tiempo. Entonces, ve cómo el punto en donde es más grande epsilon es en el punto de equivalencia, porque es aproximadamente 10 a la menos 4. Pero cuando voy empezando, epsilon está por 10 a la menos 9, y después de que paso el punto de equivalencia, también se va a valores de 10 a la menos 8, más o menos. Y como es una reacción cuantitativa, epsilon es despreciable antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Ok? Pero sí lo calculé. Aquí está epsilon. Para cada uno de estos puntos. ¿Ok? Despejo epsilon y lo calculo para todos los puntos. Y el máximo está en el punto de equivalencia, que es 8.8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, cuando pongo esto, ¿sí? Aquí debería poner, sí, que tengo esto más epsilon B0, C0, pero va a ser despreciable, ya ves que antes del punto de equivalencia, pues es despreciable lo que es 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, entonces ni al caso. Pero en el punto de equivalencia sí es importante porque me queda epsilon de ambos, epsilon B0, C0, de el ácido y de la sosa. Y si no lo calculo, no puedo calcular el pH. Entonces, después del punto de equivalencia, otra vez epsilon B0, C0 es muy chiquitito. Entonces, en la suma ya no lo considero porque es despreciable. Pero sí lo tengo que calcular para ver cuánto me queda después del punto de equivalencia. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya tengo mi curva, tengo el intervalo donde cambia la fenolftaleína y tengo la curva de epsilon, ¿sí? Que hay que despejar epsilon, y entonces aquí ya la calculamos con los datos que tengo en punto 1, ¿sí? Con la constante, con los volúmenes que usé, y todos estos datos, y el volumen, todo eso entre el volumen total. ¿Ok? Entonces aquí, después del 0, que es el volumen inicial, entonces aquí empiezo a calcular epsilon, que es todo esto.
¿Ok? Pero lo importante es que se den cuenta que lo que vimos antes de esto es lo que estamos utilizando para hacer los cálculos. Cuando tengo la base sola, ¿sí? Cuando tengo el ácido sola, entonces al principio calculamos con el ácido, porque era lo único que tenía, el ácido en agua. Luego calculamos con el par, ácido acético, acetato, para ver qué pH teníamos. En el punto de equivalencia solamente tengo el acetato, y después del punto de equivalencia tengo el acetato más OH que me quedó en exceso. Y en principio el acetato va a ser mayor que el OH, la concentración, pero tengo que sumar las concentraciones de ambos y calcular el pH. Porque el acetato más agua me da OH más ácido acético. Ahí puedo despreciar el acetato porque el acetato es una base débil y calcular solo el pH con el exceso de OH. Y ya tengo mi curva de valoración. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda con esto? No. No, profesora. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a resolver un examen. Entonces, fíjense. Tengo una mezcla de ácido acético y ácido bórico. Y lo valoro con hidróxido de potasio. Y obtengo una curva de valoración. Entonces, habría que explicar cómo es la curva de valoración. ¿Sí? Y hay que utilizar la escala de predicción de reacciones. Las concentraciones de ácido acético y ácido bórico antes de la mezcla. Y qué indicador de los que están en la lista usarían para determinar los puntos de equivalencia. Entonces, hay que calcular las condiciones de equilibrio y el pH al inicio y en el punto de equivalencia. Y ver si es consistente el cálculo que hicimos con la curva de valoración. Calcular la cuantitatividad de la reacción correspondiente en los puntos de equivalencia. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que era la cuantitatividad? Era 1 menos epsilon en el punto de equivalencia. Entonces teníamos epsilon B0 C0 y epsilon B0 C0 en el punto de equivalencia. Y entonces aquí, en la curva que hicimos ahorita, pues tengo el cálculo de epsilon. Entonces voy a regresar un tantito a la curva. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto vale epsilon en el punto de equivalencia. ¿Ok? Aquí lo fui calculando. Entonces, en el punto de equivalencia, ¿sí? Vale 8.8 por 10 a la menos 5, que es el valor más grande, ¿se acuerdan? De epsilon. Así que díganme cuál es la cuantitatividad de la reacción. Es 1 menos epsilon por 100.
El 99.99%. ¿Ok? Entonces es muy cuantitativa. ¿Ok? Entonces, me regreso con este. ¿Sí? Y entonces, aquí tengo 3 indicadores. ¿Sí? Tengo el azul de bromotimol, que cambia de amarillo a azul, de 6 a 7,6, la fenolftaleína de 8,2 a 9,8, y la tioftalina, que es incolor abajo de 9,3 y azul arriba de 10,5. ¿Ok? Tengo el ácido acético, que tiene un pK de 4,76, y el ácido bórico, que tiene un pK de 9,2. Y voy a valorar con hidróxido de potasio, que es electrolito fuerte. Entonces, ¿cómo son estos dos ácidos? Fuertes, débiles o de fuerza media. Pues habría que calcular K en C0. Exacto, pero no sé si es cero. Tengo la curva de valoración. Ujú. Entonces, ahí está mi curva de valoración. ¿A quién estoy valorando primero? ¿Al ácido acético o al ácido bórico? El ácido acético tiene un pK de 4,76 y el ácido bórico de 9,2. Entonces, Al ácido acético. al ácido acético, porque si el punto de equivalencia de este está por ahí de 9,99, 9,8, entonces en 4 y fracción, en 4,5 o algo así, tendría, ¿sí? La mitad del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, esta rayita no está exactamente a la mitad. Entonces, andaría por 4,7. La mitad del punto de equivalencia debería andar por 4,7, 4,8. Y entonces este sería el acético. Y este tiene que andar por 9 y cacho, el pK de este, que estaría entre los dos saltos. ¿Ok? El punto de equivalencia tendría que medir bien. Por ejemplo, esta raya está mal hecha. ¿Sí? Porque no tiene la pendiente. No tiene bien la pendiente que tiene esto que está aquí. Para que la divida entre 2. ¿Sí? Y esta tampoco tiene bien la pendiente. Entonces aquí esta la tengo que subir un poquito. Y hacerle así. Tienen que ser paralelas. Entonces, como estas no las puse con una regla, más así, entonces, donde esto yo lo divido entre 2, ¿sí? Y saco la siguiente paralela. Y entonces ya a la mitad de estos dos, aquí yo tengo que medir con regla, porque si no, no. Este sería el punto de equivalencia, me iría para acá, me iría para abajo, y tendría el volumen que me gasto para el punto de equivalencia. Y aquí también tendría el volumen que me gasto para el punto de equivalencia. Tengo estas, están más paralelas, pero como que esta está más grande de aquí que de acá, entonces tendría que subirla un poquito, para que, bueno, tendría que medirle para que quedaran bien, ¿no? Pero entonces el punto de equivalencia está como en 9 y cacho de volumen agregado, ¿sí? Y entonces, si yo sé el volumen que agregué, puedo sacar las milimoles que me gasté de sosa y van a ser iguales a las milimoles del ácido acético. ¿Ok? Y luego para saber las milimoles que tenía de ácido bórico, tengo que restar, o sea, el volumen que tengo aquí menos el que me gasté para el ácido
acético, pues tendría que calcular el y entonces aquí, si yo tengo la concentración de sosa de 0.1478, ¿sí? Entonces, la concentración inicial que tengo para el ácido acético, ¿sí? La saco con las milimoles, que serían el volumen que me gasté de sosa por su concentración para el acético, y luego tendría que calcular las milimoles de bórico que hay, restando el volumen por la concentración de sosa, pero nada más la diferencia de volumen quitando lo que me gasté para el ácido acético. Y entonces tendría estas milimoles de ácido bórico. La concentración la dividía del volumen inicial, y tendría de las dos prácticamente la misma concentración, ¿sí? Y en 100 mililitros, y pues tendría esto, que es lo que me pide. ¿Ok? Entonces, el pH inicial, para calcularlo, y en el punto inicial, pues tendría un pH de 4.39, este es el pH inicial, y el pH en el primer punto de equivalencia sería de 8.44. Y del ácido bórico, el primer punto de equivalencia estaría en 8.44, y para el borato tendría 10.56 el pH del segundo punto de equivalencia. ¿Ok? Pero entonces, si estos son los pHs en donde están los puntos de equivalencia, 8.44 y 10.56, no es cierto. Este está en 10.56, sí. Pero este está en 7 y cacho. ¿Sí? En 7.43. ¿Sí? Entonces, el primer punto de equivalencia está en 7.43 y el otro está en 10.56. Entonces, todo esto lo tengo que sacar de la curva para hacer los cálculos. No me va a dar exacto porque depende cómo mida. Y con este valor de 7.43 puedo sacar la concentración que tiene el ácido acético, y con este 10.56. Con el volumen para el segundo punto de equivalencia, restándole lo que ya me gasté para acetato, puedo calcular, ¿sí?, la concentración de cada uno de ellos. ¿Ok? Y todo lo tendría que sacar de aquí. Entonces, ¿qué indicadores usarían para el ácido acético? Para el ácido acético, el azul de bromotimol. El azul de bromotimol. Y para el ácido bórico, La timoltaleína. ajá. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque si usamos el azul de bromotimol, ¿sí? O sea, sí, también, ¿no? Porque el cambio me lo va a dar en este intervalo de pH. Voy a tener la solución al inicio amarilla y va a pasar azul. Yo voy a seguir agregando sosa y la voy a seguir viendo azul, porque la timoxaleína es incolora. Y voy a seguirla viendo azul, porque cuando cambio de color, pues va a seguir siendo azul. Y no voy a ver el segundo punto de equivalencia. Cierto. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar eso. ¿Sí? Pero, si le pongo,
a la primera. Le pongo el azul de bromotimol, porque está en el intervalo de Vire. Pero a la segunda le pongo la fenolftaleína, ¿sí? Pues cambiaría de azul a rosa. El azul que ya venía de este, ¿sí? Porque cambia, ¿sí? Como aquí cambia de 9 a 11. Entonces, pues habría que ver qué nos conviene más. ¿Ok? Profesora, ¿y en ese caso no sería recomendable realizar 2 titulaciones por separado para determinar los puntos de equivalencia? Pero, generalmente tienes mezclas de ácidos. Ajá, sí, pero ya sabiendo los componentes, podemos titular uno primero y ver su punto de equivalencia. Y para titular el segundo agregamos, bueno, la misma cantidad del titulante para titular el primero, pero con el indicador del segundo. No sé si me explique. Sí, sí te explicas, pero en principio, nada más tenemos que hacer una titulación y determinar los dos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, me voy a la lista de indicadores y elijo otro indicador que me permita hacer la valoración en una sola vez. Ver los dos puntos de equivalencia con las mezclas de los colores. Si estos no me van a dar bien el punto de equivalencia, el salto en un punto, el cambio de color, entonces tengo que elegir otros, ¿ok? Entonces yo aquí tengo que cambia de 10 a 11, más o menos, ¿sí? Y vean que el intervalo de volumen de aquí a acá es como de 1 mililitro, ¿sí? ¿Sí? No tengo 1 mililitro de cambio porque esta es menos cuantitativa que esta, pero no como la del ácido fuerte. La del ácido fuerte, ¿se acuerdan que nos daba totalmente así derechita? Entonces, aquí yo tengo el ácido acético que es débil, pero entonces, como no es fuerte, tiene esta pendiente. Pero este es todavía más débil y por eso tiene toda esta pendiente. Vean como cuando hicimos el ácido fuerte era de 90 grados, esta ya no es de 90 grados, es de menos de 90 y este es como de 45 grados. Entonces, en este intervalo, yo voy a tener un cambio de el punto de equivalencia como de 9.5 mililitros a 10.5 mililitros, bueno, 10.2. Y entonces,
A ver, ¿me permiten tantito? Está pidiendo que Sí, profesora. escanear en PDF. Pero simplemente no tiene opción, ya que tiene otro de color. No, ya. No tiene colores. Esta escala, ¿no? Lo voy a convertir yo. Mándaselo tú esa y dile que le voy a tomar una foto en la cual la puede convertir. La imagen mejor la convierte en PDF. Con WhatsApp. Mándamela a mí. Ok, perdón. Entonces aquí me voy a gastar no una gota. Bueno, sí puedo poner varias gotas, pero el cambio lo voy a ver cuando agregue más volumen de sosa, ¿sí? Para llegar al otro pH. Entonces, con los indicadores que tenemos, aquí, pues el que está más abajo es este, el azul de bromotimol de 6 a 7,6. ¿Sí? Y luego la fenolftaleína está de 8,2 a 9,8. Entonces, aquí tengo el 9,8, que es donde va a empezar el cambio, pero aquí sí tengo un error muy grande con el indicador, porque tengo una pendiente mucho mayor. Y entonces el rosa lo voy a ver después del 9,8 y ya me va a quedar 9,8 y estaría viendo antes del punto de equivalencia. Y con la timoftaleína, el problema es que paso de incoloro a azul. Si estoy en el 10,5, ¿sí? Donde está el punto de equivalencia, pero vería todo el tiempo azul. ¿Ok? El cambio de la fenolftaleína estaría aquí y sería rosa, y podría tener menos error aquí con la fenolftaleína, tendría el rosa y luego pondría la timoftaleína. Y vería con menos error los dos puntos de equivalencia. ¿Sí? Entonces le pondré aquí la fenolftaleína, que en 8,3 ya la veo rosa, ¿sí? Y me aparecería el azul para en la zona del punto de equivalencia. Y aquí tendría un error que sería menos grave que en este. Pero si puedo, pues mejor busco la lista de indicadores donde esté más cerca con otro indicador de este punto de equivalencia. ¿Sí? Sí. Entonces, esto se los estoy enseñando así para que vean el tipo de examen que hago de curva de valoración. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Para que chequemos bien pues, todas las dudas. Ahorita no va a ser el otro examen, ¿no? Pero vean que para esto, ¿qué usé ahorita? Usé todo lo que vimos en la primera parte, todo lo que vimos en la segunda parte. ¿Qué tipo de ácido tengo? Si K de 0, KB de 0, etcétera, ¿sí? Y ya está todo aquí junto en la parte de las curvas de valoración. Porque durante la curva
tengo que calcular la concentración inicial, tengo que calcular cómo está, tengo que calcular pues todo lo que tengo, lo que hemos visto de los ácidos, de las bases, si es débil, fuerte, de fuerza media, y tenemos que calcularlo y todo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí, pues, lo que yo les quiero pedir es que traten de hacer la curva de valoración del ácido acético, ¿sí? Que se supone que me la iban a hacer, ¿sí? Y pues esta es la tabla de variaciones molares. Si yo calculo primero cuál es el volumen del punto de equivalencia con las concentraciones que estoy poniendo, ¿sí? Y hacer la curva de valoración. ¿Ok? En el examen no los voy a poner a hacer una curva de valoración. Tienen que saber qué ecuaciones usan para la curva, así como lo hicimos ahorita con esta. Pero sí, por lo menos que hagan una vez una curva de valoración. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Y después pudiera mandar la hoja de, bueno, la resolución de un ejercicio como el de tipo examen, pero la construcción de toda la curva. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, o sea, todavía vamos a ver cuando valoro dos ácidos o dos Es que bases. eso confunde porque, bueno, a mí me confunde, no sé cómo tratarlos, si simultáneamente o aislados. No, o sea, sí son simultáneamente, pero tengo que poner la escala de predicción de reacciones. Entonces, si yo pongo mi escala de predicción de reacciones, entonces, si yo pongo mi escala, no me hagan caso con esto porque aquí se dibuja. Entonces tendría, aquí tendría el ácido acético en 4.76. Perdonen, pero pues es que esto está muy complicado. Ácido acético y aquí tengo el acetato. Y aquí tengo el ácido bórico. Ah. Y el borato. En así, no me hagan mucho caso. Ahora, aquí al inicio, en 0, tengo el protón. Con el agua. Ya acá tengo el OH. Con el agua. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? La del ácido acético. La del ácido acético, porque yo tengo que la constante más grande de reacción es este, entonces la primera es este, híjole, este lápiz, no soy yo, con la sosa, ¿ok? Y esa es mi primera reacción, porque esto sería 14 menos 476, sería 924 la constante de reacción. Entonces aquí tengo el 476 y la constante de reacción es 14 menos 476. ¿Ok? Y es la reacción de acetato más protón que me da agua más acetato. Entonces esta reacción es mucho más cuantitativa y ya lo vieron, que no se inclina tanto
más OH, que me da acetato más agua. Este es un H. Entonces aquí me da acetato. Más agua. Esta es la primera reacción, por eso empecé con esta reacción. Porque al inicio voy a tener el pH que me da esta, y cuando llego al punto de equivalencia, ¿qué tengo en la solución? En el punto de equivalencia tengo acetatos, ¿sí? Esto es lo que tengo en el punto de equivalencia. Y tengo el borato, que desde el inicio lo tenía. ¿Ok? Y entonces tengo ahora esta segunda reacción. El ácido, ¿sí? O sea, este ya se me acabó. En el punto de equivalencia ya no lo tengo, todo está como acetato. Y el OH que puse se convirtió en agua, ¿sí? Y me dio acetatos más, más agua. Ahora, lo que tengo es el ácido bórico. Y le voy a agregar OH. Y su constante es 14 menos 9 punto y cacho, ¿no? Que es el pK del borato, del ácido bórico. Entonces, es una constante menos grande, y entonces la reacción no va a ser tan cuantitativa, aunque sea un ácido débil. ¿Ok? Y entonces me va a dar boratos, ¿sí? Más agua. Y este se va a convertir en borato y este en agua. ¿Ok? Entonces, la segunda es justo el ácido bórico. Sí. Qué mala soy para esto. Que me dé el borato. Entonces, tengo las dos reacciones, las pongo una al lado de la otra. ¿Ok? Y entonces, al inicio, el que me da el pH es el ácido acético, porque es un ácido más fuerte. ¿Sí? También tengo el HbO2, pero casi no me contribuye. Entonces, cuando llego yo a la mitad de la reacción, tengo el acetato, igual concentración que el ácido acético, y debe ser igual al pK. En el punto de equivalencia tengo el acetato y el ácido bórico. ¿Ok? Entonces, calculo el pH, ¿sí? Con el acetato. En el punto de equivalencia. Y después empiezo a calcular con el borato, que reacciona con el OH, ¿sí? Y vemos y entonces, si yo puedo ir poniendo, ¿sí? Entonces, al inicio calculo el pH con la concentración inicial del ácido acético, ¿sí? Y la pongo aquí el puntito, ¿ok? Luego voy calculando, y a la mitad del punto de equivalencia me tiene que dar igual al pK. En el punto de equivalencia, yo tengo ácido bórico y acetato. Y entonces calculo en el punto de equivalencia con el bórico y con el acetato. Y entonces sigo agregando sosa, pero ahora voy a empezar a valorar el bórico. A la mitad de este con este, me debe dar el pK, ahí está, 9 y cacho. Y sigo valorando el borato, y en el punto de equivalencia me empiezan a dar el pH, el borato y la sosa que me queda. Y luego sigo agregando un exceso de sosa, y pues calculo el pH igual a 14 menos pOH, y sigo con esto, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, profesora, más Entonces, o menos. cuando yo les doy
o sea, yo les doy una curva de valoración y entonces ustedes deben saber que al inicio lo calculo con el primer ácido, con el ácido más fuerte, que la mitad entre el punto de equivalencia y el inicio me da el pK, que la mitad entre el punto de equivalencia 1 y el punto de equivalencia 2 me da el segundo pK. Y entonces, cuando yo resto este punto de equivalencia de este volumen, corresponde a lo que me gasté para el bórico, ¿ok? Porque de aquí para acá estoy valorando ya el bórico, porque aquí me acabé el ácido acético. Aquí ya tengo acetatos, tengo la base. Y entonces empiezo a valorar el bórico. Entonces, el volumen que me gasto para el bórico es este menos este. Y el que me gasto para el ácido acético es este volumen. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. Bueno, sí, y entonces, aquí, bueno, como puse las rayas igual así como pude, pues, aquí pongo un punto para abajo, otro punto para abajo, divido entre 2 y veo que pH me está dando la mitad. Y lo mismo acá, tengo el inicio, y aquí puedo ver exactamente el volumen que me estoy gastando. ¿Sale? Bueno, pues entonces, les mando esto, y lo analizan, y me hacen la curva de valoración. También les voy a mandar el Excel de la curva. ¿Sale? Okay. Para que vean cómo se hace. Pero en el examen no los voy a poner a hacer una curva, más bien que me interpreten una curva de valoración. ¿Sale? Ok, gracias. Ok. Y vean cómo los cálculos que estamos haciendo son todos los cálculos que hicimos para el examen, ¿no? Cuánto me da un anfolito, cuánto tengo del pH para el ácido, el pH para la base, etcétera. ¿Sí? Sí. O sea que este es el resumen de todo el curso. Si es débil, fuerte, de fuerza media. ¿Ok? Sí. Y aquí la predicción de reacciones, si se fijan, reacciona con la sosa, pues estoy haciendo mi valoración. ¿Ok? Bueno, pues entonces, nos vemos. ¿Hoy qué día es? Lunes. Nos vemos el miércoles para las dudas, ¿sale? Sí, profesora. Bueno, se cuidan mucho. Igualmente. Profesora, igualmente. Hasta luego. Disculpe Hasta la luego. última pregunta. No ha enviado calificaciones, ¿verdad? No, Ah, ok, está bien. No es presión, nada más era pregunta. no, es que no sé cómo voy a entregar las calificaciones, tengo que verlo con cada uno de ustedes, para decirles en qué se equivocaron. Ok, O sea, va a estar largo eso, porque tengo que hacer cita con cada uno de ustedes y ir resolviendo el examen. ok, profesora, gracias. No, pues, ¿de qué? Maestra, me dijo un compañero que se llama Alan, creo que no se pudo conectar porque no tenía internet, algo así. Me puso Ajá, que solo le avisara. ok, para que le mande el apunte. Sí, gracias. ¿Alan? Alan A ver, Alan, no sé qué me dijo. ¿no se ha salido nadie? ¿No saben? Para ver si están todos. No, creo que no. Seguimos los 24 que 24, empezamos. ok. Conmigo 24. Entonces, Tom, Pamela, Jackson, Isaac, Ángel, Katia, Karen, Ricardo, Viviana, Alejandro, Dulce, Castillo, Madariaga, Ivette, Carlos Gómez, David Burgos, Fernanda Mendiola, Isel Godoy, Luis, RG, Javier Serrano, Jesús Enrique, Godínez Campos, Jesús García, Pau, Calderón, Paola, Vianey, y ¿quién más me falta? Yo, profesora Jimena Becerril. Ajá.
Yo, profesora Karen Estudillo. Sí, Karen Estudillo, dije Ahí Karen. está. ¿Quién más? ¿Ya nada más? Bueno, tengo... Bueno, creo que sí los tengo todos. Es que luego los que ya no sé son los que entran después. Bueno, entonces que tengan bonito día. Gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias, igualmente. Profesora, igualmente. Se Hasta cuidan. luego. Hasta luego.